Vamos a comenzar con el curso de Fisiología del Ejercicio. El primer tema que vamos a hablar es sobre el metabolismo. ¿Qué es metabolismo? El metabolismo tiene muchos conceptos, pero el concepto fundamental es que el metabolismo simplemente es cambio o transformación de la materia, cambia de un estado a otro. Eso es metabolismo, el constante cambio. ¿Y por qué hablamos de metabolismo? Porque vamos a hablar en este primer tema de metabolismo, cómo nos nutrimos. ¿Por qué? Porque los seres vivos, fundamentalmente para permanecer vivos, necesitamos nutrirnos. Y la nutrición ocurre mediante la alimentación de los tres nutrientes principales, carbohidratos, lípidos y proteínas, y mediante la respiración, que va a producir mediante la respiración los insumos necesarios para poder transformar el alimento en energía. Cuando hablamos de energía, y es lo que vamos a hablar acá en metabolismo, nosotros vamos a medir la energía a través de una unidad de medida, como cualquier unidad de medida, porque es cuantificable, que en este caso sería la caloría. ¿Y qué es una caloría? Una caloría es la cantidad de calor necesaria para aumentar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua. Fíjense que no hablamos de litro, mililitro, sino gramos, porque este estudio se hizo con calorímetros inicialmente, que fue donde se determinó la existencia de la caloría. La caloría nos va a medir como unidad de medida qué cantidad de energía estamos utilizando para una función determinada en la célula humana o de cualquier ser viviente. También esa caloría es la energía que requerimos para producir y para la cual tiene razón de ser el ATP. Es decir, cuando nosotros consumimos calorías, estamos consumiendo ATP. Y a mayor cantidad de calorías significa que hay un mayor consumo de ATP. Por eso se habla, cuando hay un consumo alto, en cualquier circunstancia, de metabolismos hipercalóricos, cuando es elevado el consumo de calorías, hipocalórico, cuando es bajo en calorías el consumo de oxígeno, o también, no solamente en ese sentido, sino en dietas. Podemos hablar de dietas hipocalóricas, es decir, de bajo rendimiento energético, y dietas hipercalóricas con un alto contenido energético. Aclarado esto, vamos a hablar entonces de metabolismo. El metabolismo, como dijimos, es el cambio de la materia. Nosotros sabemos que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y es lo que vamos a ver aquí. Ella comprende dos procesos, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo, aquí lo ponemos como destrucción, pero vamos a entender mejor eso. Catabolismo en términos sencillos viene siendo una sustancia que tiene un tamaño o una masa determinada, disminuye su masa o consume su masa y eso va a llevar a que ella produzca energía. Es decir, ella disminuye su masa para generar energía. Ella va a generar energía, va a producir energía, esa pérdida de masa. Un ejemplo, por ejemplo, de catabolismo es cuando perdemos peso. ¿Bien? Porque tenemos una masa y luego vamos a tener una masa menor, que en este caso la cuantificamos por kilo. Pero eso implica de que nosotros perdimos masa porque consumimos una cantidad de calorías, es decir, se generaron unas calorías que se consumieron esa masa. Eso sería catabolismo. Luego tenemos el anabolismo. El anabolismo es una masa determinada de cualquier cuerpo, aumenta la masa, pero con pérdida de energía. ¿Por qué? Porque esa energía va a quedar depositada, no va a quedar como una energía activa. Vamos a recordar que existen dos tipos de energía, la energía cinética, la energía de movimiento, que es la que se genera en este proceso, por ejemplo, cuando hablamos de catabolismo, cuando perdemos peso, cuando corremos, cuando hacemos algún ejercicio, y el anabolismo, que entonces allí lo que implica es la energía potencial o energía de posición, es decir, es una energía que está almacenada pero que en ese momento no está siendo utilizada, como cuando hablamos, por ejemplo, la represa de un río, ahí hay un potencial de energía, ¿verdad? Que se puede medir por electricidad.
pero no está siendo utilizada en ese momento. Un ejemplo de anabolismo es cuando nosotros aumentamos nuestra masa, por ejemplo, cuando engordamos. Ambos procesos, catabolismo y anabolismo, lo vemos en todos los procesos de los seres vivos, como es el crecimiento, ¿verdad? El niño nace con esta masa y puede terminar pues con esta masa. Y luego, esto sería un proceso anabólico, ¿verdad? Luego vemos que hay un proceso de decrecimiento, por ejemplo, hacia el anciano, que sería como volver a los inicios, ¿no? Un proceso de catabolismo. Aquí también se expresa lo que es una proteína. ¿Por qué lo expresamos? Porque lo vamos a ver en la lámina siguiente. Las proteínas son estructuras y son uno de los nutrientes principales junto con los carbohidratos y los lípidos, de los cuales los seres humanos obtenemos energía. Ellos están formados por aminoácidos, que son todos estos círculos que vemos acá. Los aminoácidos, a su vez, se originan de las purinas o bases nitrogenadas, que están expresadas en el ADN. Recordar el modelo de ADN de la doble hélice de Watson y Crick. Entonces, a esto se refiere. Cuando nosotros vemos esta estructura acá de una proteína, y aquí lo que estamos viendo ya es cuando una proteína se desestructura, se rompe para utilizar esos aminoácidos para transformarlos en energía. Esa energía va a ser para suplir de la cantidad necesaria de ATP que va a generar las calorías para que funcione, por ejemplo, el cerebro, pero el músculo, el corazón, etcétera, todo el organismo. Luego, acá vamos a hablar de lo siguiente. Una vez que sabemos que existen estos dos procesos, catabolismo y anabolismo, si son procesos químicos, entonces ellos tienen que tener un mecanismo por el cual ellos van a lograr este proceso de una masa más grande a una más pequeña como catabolismo o anabolismo de una más pequeña a una más grande. Para eso, estas masas, que son moléculas, que son átomos, requieren de la presencia de unas sustancias que mayormente son proteínas que se conocen como enzimas, que son las que hablamos acá. Entonces, las enzimas, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son proteínas que actúan como catalizadores químicos. ¿Qué es un catalizador? Un catalizador, desde el punto de vista químico, es una sustancia que regula un proceso químico. Es el equivalente, por ejemplo, cuando habían aquí en Venezuela, habían, por ejemplo, fiscales de tránsito, ¿verdad? Entonces, si no hay semáforo y hay una cola, hay un fiscal que va a regular quién pasa, quién se queda, quién cruza, etc. Aquí, asimismo, en la naturaleza existen las enzimas, las cuales realizan esta función. Una enzima que ustedes conocen mucho, por ejemplo, son todas las vitaminas. Por eso que las vitaminas son tan importantes en la nutrición, porque ellas tienen una función enzimática. Ahora, dentro de las funciones de las enzimas, desde el punto de vista químico, ellas tienen funciones de oxidación, de reducción, de hidrolización, de deshidratación. Pero no vamos a hablar de todas ellas, sino de las dos que nos interesan para poder entender el metabolismo en el ser humano, que en este caso es la oxidación, que es la que vemos acá, y la reducción. Entonces, aquí lo pueden, para que vayan un poquito manejando el concepto, ¿qué es la oxidación? Bueno, la oxidación se refiere a cuando dos partículas o dos moléculas, por ejemplo, una partícula A y una partícula B, interaccionan para formar un enlace. ¿Qué es lo que ocurre? Como ella está conformada por átomos, nosotros sabemos que el átomo tiene el núcleo y tiene en la periferia una corona de electrones. Cuando una partícula, o sea, un átomo, interactúa con otro átomo, no va a interactuar núcleo a núcleo, sino corona de electrones contra corona de electrones. Los electrones son partículas cargadas eléctricamente y responden a los principios de la electroquímica. Es decir, va a haber un cambio de polaridad, un cambio de la corriente que genera movimiento. Eso se pueden remitir, por ejemplo, a los potenciales de acción, no sé si ustedes lo han visto en otro curso. Pero en este caso lo más importante es entender qué es oxidación y qué es reducción. De la manera más simple,
vamos a hablar de que oxidación es cuando una partícula, por ejemplo, la partícula A interacciona con la partícula B y esa partícula A le cede electrones a la partícula B. En ese caso, la partícula A que cedió los electrones se oxida y la partícula B que captó el electrón de la partícula A se reduce. Esa es una reacción de óxido-reducción. Esto es muy importante porque esto ocurre desde la primera respiración hasta que fallecemos. Esto es lo que nos mantiene vivos y lo que permite que los nutrientes los convirtamos en energía para que todas las células de nuestro cuerpo funcionen. Vamos a explicar esto de una manera más sencilla. Acá, lo que yo represento, ustedes conocen muy bien cuál es el agua, la fórmula del agua, H2O, el CO2 o dióxido de carbono. Aquí tenemos el hidróxido de carbono y aquí tenemos un hidrogenión. Ahora, vamos a explicar esto poco a poco. Aquí vamos a dar un ejemplo de oxidorreducción. ¿Por qué escogí esta ecuación? Porque yo lo llamo la ecuación de la vida, porque esto es lo que ocurre cuando nosotros respiramos. Fíjense que nosotros respiramos oxígeno. Aquí vemos al oxígeno. El oxígeno está en forma de agua en el medio ambiente, en la atmósfera. ¿Pero por qué? Porque está en estado gaseoso. Entonces, cuando nosotros tomamos aire, inspiramos, este oxígeno en forma de agua gaseosa entra al organismo y pasa a la sangre. Esa sangre transporta el oxígeno unido ¿a quién? A los glóbulos rojos, que son los que transportan el oxígeno, y lo van a llevar a los alvéolos pulmonares, a las células pulmonares. Porque en ese momento, cuando llega el oxígeno que inspiramos o tomamos aire, los alvéolos tienen poco oxígeno y tienen mucho CO2 o dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque él viene, el alvéolo, de entregar al todo el resto del cuerpo su oxígeno y recoger el CO2 que tenían los tejidos. Entonces, él una vez que carga todo el CO2, regresa a los pulmones, esa sangre llena de CO2, que es la sangre oscura, la sangre venosa, la sangre que dibujan como azul, y va a buscar oxígeno. ¿Quién le va a ofertar ese oxígeno? La sangre arterial, ¿ok? La sangre arterial, que es la que le va a ofrecer el oxígeno. Y esto que yo represento aquí es el intercambio, donde este oxígeno va a pasar adentro del alvéolo y este CO2 o dióxido de carbono va a pasar a la sangre para ser eliminada a través de la expiración del aire. Y vuelve a repetirse el ciclo en cada respiración. Bien, ahora vamos a fijarnos que aquí también se cumple lo del proceso de oxidación y reducción y se justifica lo que yo les dije inicialmente, que otra manera de nutrirnos es la respiración. Fíjense que aquí tenemos cuántos átomos de hidrógeno tenemos. Tenemos 2 y tenemos 1 de oxígeno. ¿Cuántos átomos de carbono tenemos aquí? 1 y tenemos 2 de oxígeno. Cuando nosotros ponemos en una ecuación química estas flechas que van en ambos sentidos, significa que esta reacción química puede ir en este sentido o en este sentido. Si lo ponemos en un solo sentido, él nada más se puede dirigir acá, pero no en sentido contrario. Esto ocurre, por ejemplo, de aquí a acá en la inspiración y en la expiración ocurre de esta manera. Bien, eso lo van a entender más adelante. Entonces, fíjense, aquí tenemos 2 moléculas de hidrógeno. Cuando ocurre la inspiración que se une al CO2, ¿cuántas moléculas de hidrógeno nos quedan? Nos queda una. O sea que hemos perdido una molécula de hidrógeno. Un átomo de hidrógeno. Entonces, ese átomo no lo hemos perdido, sino que se ha oxidado, el oxígeno se ha oxidado. Bien, ¿por qué? Porque se tuvo que unir con el CO2. Y el CO2, vamos a ver, fíjense, ¿cuántos oxígenos tiene el CO2 acá? Tiene 2 átomos. Y aquí, después de la respiración, tiene 3 átomos. O sea, él ganó un átomo de oxígeno. En cambio, el hidrógeno perdió
un átomo. ¿Qué quiere decir? Que el oxígeno se oxidó y el dióxido de carbono se redujo. Esto que vemos aquí, H+ o hidrogenión, representa ese electrón que fue consumido en esta reacción, en este sentido. Bien, ¿qué pasa con este electrón? Esto es un electrón que está oxidado, tiene una carga positiva. Yo le recuerdo que un hidrogenión es una sustancia química que tiene una carga eléctrica. Este hidrogenión no debe acumularse en el organismo porque puede producir lesiones al organismo y alterar su funcionamiento. ¿En qué sentido? Nosotros hemos oído hablar de lo que es la acidez que se mide a través del pH. El pH tiene una escala de 14, de 1 a 7 es un pH ácido, de 7 a 14 es un pH alcalino. Pero el pH fisiológico con el cual debe funcionar el cuerpo humano es 7,35, es el óptimo. Y es un equilibrio muy frágil. ¿En qué sentido? Que, por ejemplo, un pH de 7,2 ya puede ser tomado como algo grave para el organismo. Y cuando ese pH baja por debajo de 7,35 se considera una acidez, una acidosis. En este caso, acidosis metabólica. Más adelante verán a qué me refiero. Si sube más allá de 7,35 es una alcalosis que es igual de peligrosa para el organismo. Lo importante es que este hidrogenión que está acá, entendiendo que aquí el agua se oxidó y que el dióxido de carbono se redujo, este hidrogenión no se va a quedar acumulado en el cuerpo va a tratar de eliminarlo, de hecho lo hace. ¿Cómo lo hace? Porque lo va a introducir en el metabolismo y lo va a llevar a lo que se llama el ciclo del ácido cítrico o el ciclo de Krebs. Y lo va a eliminar a través de un conjunto de enzimas que forman la parte final del ciclo de Krebs, que es la cadena respiratoria. La cadena respiratoria, aquí no estamos hablando de pulmones ni nada, sino a nivel microscópico, estamos hablando de la respiración celular. Bien, entonces vamos a, entendido esto,